Señor siempre. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy es el espíritu incorrecto de la alabanza. Y vamos a ir viendo a lo largo del estudio de hoy que hay cosas que podemos hacer, pero lo que define realmente es la intención del corazón. Vimos la vez pasada que Judas dijo, bueno, hubiéramos donado el presente, se lo hubiéramos dado a los pobres, pero la intención del corazón que había en él era sacar de la bolsa. Vimos también que posiblemente si el sumo sacerdote era el que le había dicho al fariseo que invitara a Jesús a su casa, posiblemente había sido pues para aprender a Lázaro, que de alguna manera por medio del testimonio de él se estaban convirtiendo las personas a Cristo. Entonces, al final de cuentas, lo que importa es el corazón. Lo que más importa es cuál es tu motivación. ¿Qué es lo que estamos haciendo para Dios? ¿Por qué lo estamos haciendo para Dios? Y de esta manera quiero iniciar con Romanos 12:3. Y salud. Y dice la Biblia en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, primero, más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá tenemos, aunque no lo parezca, aunque parezca que solamente está hablando de uno, a mí la Biblia me está hablando de dos márgenes. Me está hablando primero que no tenga un concepto mayor que el que debo tener. ¿Qué es esto de tener un concepto mayor que el que debo tener? Bueno, a veces pasa mucho entre músicos. No, yo no necesito clases porque ya yo sé tocar, ya para qué más. No, ya no voy a estudiar más porque ya yo con esto me la juego, con estos 3 acordes ya yo me la juego, entonces no necesito más. Y es muy lamentable porque cuando Dios te quiere usar, necesitamos que nuestra destreza esté lo suficientemente entrenada para que podamos fluir libremente sin necesidad de estar pensando en la técnica, sin necesidad de estar pensando en la teoría, o estar pensando tanto en lo que sigue, en qué acorde llevo, qué sigue adelante. Bueno, estoy en tal parte de la canción, sino que todo eso se vuelva automático. Entonces, comúnmente uno se topa con gente, con ministros de alabanza, que empiezan a tener un concepto mayor del que deben de tener. Eso hablando solamente de la parte técnica, pero también podemos hablar de la parte espiritual. No, ¿para qué voy a orar si ya yo estoy bien? No voy a dedicarle tiempo a mi instrumento, no voy a orar, no voy a sacar tiempo para escudriñar la palabra. Ya yo sé lo que dice la Biblia. No hay peor cosa que hablarle del Señor a alguien que se apartó, que conoce la Biblia. Qué difícil es eso. Porque uno empieza a sacar la Biblia y te dicen, es que eso ya yo lo conozco. Es más, con suerte y hasta saben más de Biblia que uno. Mire, es que vea, busque del Señor, vea lo que dice la Biblia, que la venida del Señor está cerca. Sí, claro, y también la Biblia dice que hay que los que la tienen por tardanza y le sacan el resto del verso. Entonces, la Biblia dice que no debemos tener un concepto más alto que el que tenemos que tener. Ahora, hay un balance acá. Dice la Biblia que tenemos que pensar de cada uno con cordura. ¿Qué es pensar de nosotros mismos con cordura? Bueno, que a la luz de la palabra, a la luz de mi naturaleza, yo pueda ser consciente de mi nivel. Y esto aplica para todo. Siempre va a haber, hablando de artistas, hablando de músicos, hablando de danzarines, hablando de todo tipo de
de arte, todo tipo de destreza, todo tipo de ministerio, en todo en lo que yo me pueda desarrollar para el Señor, siempre va a haber alguien que lo haga mejor que nosotros y alguien que lo haga peor que nosotros, o sea, alguien que está empezando. Y esto no nos exime de que nosotros podamos recibir tal vez una enseñanza de alguien que está empezando. ¿Por qué? Porque a veces hace tanto tiempo que aprendí lo básico que ya se me olvidó, que ya se me fue. Entonces es importante que cada uno de nosotros tenga, dice la Biblia, un concepto cuerdo, que tengamos cada uno de nosotros que piense de sí con cordura. Ahora, dice la Biblia que esto es conforme a la fe. Qué baldazo, qué aguacero. Conforme a la fe, que conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Entonces, dice la Biblia que Dios a cada uno nos repartió dones. Dice la Biblia que Dios a cada uno nos dio conforme a nuestra capacidad. Dice la Biblia, por ejemplo, en la parábola de los talentos, que cada uno de nosotros se le dio una cantidad de talento conforme a la capacidad que pudiéramos administrar. Y sí, a algunos Dios les dio 10 talentos. Estamos de acuerdo en que la Biblia, cuando habla de talentos, habla de una moneda, está hablando de dinero. Pero desde esa relación hasta ahora, esa palabra talento también es tomada en cuenta en nuestros tiempos actuales para hablar de una habilidad. Y hay gente a la que Dios definitivamente le dio 10 talentos. Nosotros conocemos gente que tiene un registro vocal impresionante, una manera de tocar impresionante, una manera de fluir en el Señor muy impresionante, y está bien. Tal vez a otros Dios nos dio menos talentos, pero aún el que tenía un talento, el reproche del Señor Jesús fue que la persona enterró el talento porque tuvo miedo. Entonces, como el miedo empieza a jugar un papel en mi desarrollo, en mi destreza, yo puedo enterrar aunque sea un talento. Y lo peor es que Dios por ese talento me va a dar cuentas. Ahora, dice la Biblia que yo no puedo irme a ningún extremo. Yo no puedo irme a creer que porque tengo un talento, tengo 10. Porque tengo un talento, yo soy el mejor. Porque tengo un talento, si yo dejo de servir al Señor, entra todo el mundo en problemas. Porque, yo soy el que mejor lo sabe hacer. No. Por otro lado, dice la Biblia que la forma o la medida para nosotros pensar es con cordura. Entonces la cordura es conforme a la medida de fe lo que hace que yo pueda pensar de mí también en el otro extremo, y es que por miedo no vaya a enterrar mi talento. Y el otro extremo puede ser, no, es que yo nunca he intentado usar un instrumento en particular. No, es que a mí me da miedo hacer tal paso porque tal vez no me siento preparado. O no, es que ya yo estoy muy bien con mi instrumento musical y ya el Señor me llamó a eso, ya yo lo perfeccioné, y ¿por qué no aprender otro? Entonces, el otro extremo es conforme a la medida de fe. Si Dios me dio una medida de fe, yo tengo que pensar de mí con cordura y decir, ok, ¿quién me dio el talento? Dice la Biblia en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende primero de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, usted puede pensar por un momento, ¿cómo son los dones que el Señor le dio? Dios no da dones a medias. Los dones que el Señor nos dio son perfectos. Dios te dio un don que es perfecto. Si tu don es el don de la danza, tú tienes un don que es perfecto.
¿Qué me toca a mí? Bueno, yo tengo que desarrollarme. Yo tengo que primero actuar con fe. Yo no puedo actuar con miedo. No, mire, es que Dios me dio 2 pies izquierdos y si yo danzo me enredo con la bandera y se me enredan las cintas y es un caos. Ok, entonces tal vez necesite practicar un poco más, ensayar alguna rutina. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús le pide cuentas a los criados, le dice al que enterró el talento: le hubieras dado mi dinero a los banqueros. Entonces yo puedo someterme a un banquero, a alguien que sabe administrar talentos, alguien que sabe administrar, está hablando de dinero, pero alguien que sepa administrar el talento. Bueno, alguien que ya haya pasado por ahí, alguien que tal vez haya pasado por el mismo problema, o alguien que haya también iniciado desde cero, como todos iniciamos desde cero. Entonces, esa medida de fe es la que me ayuda a mí a pensar de mi concordura, y es entender que, número uno, no me puedo menospreciar. Yo no puedo menospreciarme porque Dios me dio un talento, y ese talento y ese don descienden del Padre de las luces, en quien es inmudable. En Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Él es como es, siempre va a ser el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él me dio el talento, y el talento que me dio es perfecto. Entonces yo tengo primero que confiar en eso, confiar en que Dios es el que me dio el talento. Entonces ahí es donde yo tengo que actuar en fe, vencer miedos. ¿Miedo a qué? Bueno, miedo a equivocarme, miedo a pasar al frente, miedo a manejar, voy a decirlo así, manejar o ministrar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque somos humanos y en cualquier momento le podríamos fallar. Eso puede generar un miedo. Pero entonces yo tengo que partir del hecho de que somos lo que somos por la gracia que nos es dada, por la gracia del Señor. Santiago da una sugerencia y dice que revisemos nuestra conducta. Si alguno es tentado, es producto de su propia carne. Lo curioso es que luego dice que los dones los da Dios y que hay una relación entre el primer texto y el segundo. Vea lo que dice la Biblia. Vamos a ir al mismo verso de Santiago 1, pero lo vamos a leer desde antes del verso 17, porque el verso 17 es una conclusión. Pero cuando vamos a Santiago, en el capítulo 1 parece que está hablando de otra cosa. A mí me gusta cuando yo tomo versos conocidos de la palabra y empezamos a buscar desde antes para ver por qué concluyó el verso como concluye. Vea lo que dice la Biblia. Hay una salutación ahí: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien haga tal cosa que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece en su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ojo aquí, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto, descienden de lo alto, del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué curioso. Qué curioso que el verso 13 habla de tentaciones y de pruebas. Porque el contexto de este verso, donde podríamos decir, hermanos, vamos para adelante, mire que Dios nos dio dones, Dios nos dio talentos. ¿Por qué el contexto de ese verso habla de concupiscencia? Habla de nuestra carne, habla de tentación, habla de que cuando nosotros nos falta fe, somos llevados por doquier como las olas del mar. ¿Y por qué dice que la concupiscencia, habiendo concebido a la luz el pecado, habiendo concebido el pecado, da a luz la muerte? Pareciera que está hablando de dos cosas completamente diferentes. A lo largo de mi vida ministerial he sido testigo de cómo la altivez de corazón puede dar a luz el pecado que mora en alguien cuando no entran estas áreas, cuando no entregan estas áreas a Dios. He aprendido que de todo corazón, de todo el corazón humano, se puede vanagloriar. El corazón tiene la capacidad de vanagloriarse de absolutamente todo. La Biblia dice en Proverbios 16:18 que antes de la caída está la altivez de espíritu. Y es curioso porque el corazón se puede vanagloriar hasta de pretender ser el más santo, el más espiritual, el que más ora o el que más ayuna. Y por supuesto que con esto no quiero decir que no ayunemos, que no oremos. La palabra nos enseña a regresar a la senda antigua, que es justamente lo antes mencionado: orar, ayunar. Pero así como cuando al Señor Jesús le preguntaron sus discípulos: Maestro, ¿tus discípulos no ayunan? La respuesta que da en Marcos 2:20 es: vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ellos ayunarán. Siempre buscamos a Dios por necesidad, le adoramos porque le amamos, le servimos porque sabemos que somos agradecidos, y aunque nunca podremos pagar un alto tan precio de la salvación, tenemos un corazón que le quiere agradar. Es por esto que nuestra supervisión no es al ojo humano. No le servimos al hombre, sabiendo que es fácilmente persuasible. Dios no mira lo que el hombre mira. Entonces, la Biblia dice, por ejemplo, voy a parafrasear lo que acabamos de leer: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que de mi propia maldad, de mi propia concupiscencia, soy atraído y seducido. Y esa concupiscencia hace que dé a luz el pecado, y luego esto da a luz la muerte. No nos engañemos. Si yo tengo algún talento, si yo tengo algún don,
es porque Dios, que es inmovible, que es invariable en su infinita misericordia, me ha bendecido con todo regalo y con todo don perfecto. Es importante tener en cuenta esto. Yo no puedo tener un mayor concepto de mí que el que debo tener. Yo he visto mucha gente, hemos visto mucha gente impresionantemente buena, pero que el diablo les engañó con algo tan sencillo, algo tan fácil, que uno escucha testimonios, son muchos testimonios. Uno dice, tendríamos la banda repleta de músicos aquí. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que este hermano fuera a caer así? ¿Cómo es posible que esta hermana fuera a caer así? Mire, si hasta más bonita era la esposa. Es que, a ver, desde muy pequeño yo comprendí algo. Quiero decir algo con toda humildad. No, estas son cosas que pasan. Quiero decir algo con toda humildad. Yo empecé a servirle al Señor a los 14 años. Bueno, Juanjo más o menos me conoció en mis tiempos mozos. José ni se diga, y Adri, bueno. Yo me acuerdo, bueno, de José me acuerdo desde que nació, pero me acuerdo de Adri desde que está en el colegio. Y bueno, y Silvia también, cuando la conocí, estaba en sus años mozos. Cuando yo empiezo a servirle al Señor en la alabanza, yo tenía 14 años. Es una iglesia que cuando se llenaba, los que conocieron esa iglesia, le cabían más de 1000 personas. En tiempos cuando regresaban de las actividades, de los campamentos, de los encuentros, de los desafíos, como quiera llamarle, la iglesia era reventar, no cabía un alfiler. Y un niño, voy a decirlo así porque nos siguen de muchos países, para educar a los demás países, en Costa Rica se dice un carajillo. Un niño, un adolescente de 14 años subido en la batería con semejante público. Es muy común hasta la fecha ir a un supermercado, a algún lugar donde alguien te saluda, hermano, Dios la bendiga, bendiciones. ¿Quién era? No sé, porque los ojos de la gente están viendo hacia el frente. Y cuando yo estaba en la reunión de jóvenes, los que estábamos en el ministerio de alabanza teníamos cierta popularidad. Y yo siempre tuve en cuenta algo muy marcado. Yo siempre supe que estar al frente llamaba la atención, y esto no lo supe para usarlo en contra, más bien todo lo contrario, para anclarme a una realidad, para anclarme a la realidad de la gente se idealiza con lo que ve, la gente se idealiza con un ministerio, con un don, con una obra del Señor. Y la gente idealiza cosas y dice, yo quiero que el Señor me dé una sierva que le sirva, que sea danzarina, o que cante, o que esté en el ministerio de alabanza. Y eso está genial. El problema es cuando idealizamos a la gente y le otorgamos incluso a las otras personas un mayor concepto. Y entonces nos idealizamos y nos ilusionamos de alguien que tal vez no conocemos. Simplemente es la persona que me llama la atención. ¿Por qué? Porque es el baterista en medio de tanta gente y está joven y es soltero. Es un gran partido. Pero cuando lo conocen a uno y saben que tiene defectos y saben que uno tiene su proceso. Si yo le empiezo a servir al Señor desde los 14 años, yo me convertí como desde los 12 años, y ya 2 años después le estaba sirviendo al Señor. Yo creo que yo arrastraba un montón de cosas que no se habían resuelto. Y entonces cuando uno empieza a idealizar a alguien, puede cometer el error
de no darse cuenta de que la persona también tiene un proceso. Entonces yo necesito pensar de mí con cordura, saber que si alguien me está hablando muy bonito, tal vez no es necesariamente porque yo soy muy guapo. Definitivamente no. Es la gracia, ¿verdad? Ese es el secreto. Uno tiene que hacerles reír hasta que se les olvida que uno es feo. Ese es el secreto. Así, llevo casi 15 años de casado. Entonces, es tener un concepto nuestro en todos los aspectos. Hemos visto mucha gente, ministros del Señor, que el diablo con algo de esto tan delicado se lleva ministerios tan poderosos, tan tremendos, porque, ay, es que la corista me habló bonito. Ay, es que la de la danza, me sonríe muy bonito. Entonces es muy importante que tengamos un concepto real y neutral nuestro. La gente puede que te esté idealizando porque estás al frente, pero ten cuidado porque puedes ilusionarte sin conocer a alguien que realmente está en un proceso. No vamos a decir que no sea de Dios, está en un proceso, y que al igual que ellos estamos en un proceso, y que lo más importante de esto, nuestro servicio y nuestra salvación y nuestro amor a Dios y nuestra entrega, nuestra comunión, nuestra consagración es lo más importante. Si yo me bajo de ministrar saludando a todos así, casi que chocándoles la mano y el puño, y ¡hey, qué bien que sonó! ¡Qué bien que dancé! Mire, me salió la coreografía perfecta. Y yo empiezo a tener un concepto equivocado. Yo puedo empezar a cometer algunos errores. Errores como soberbia, errores garrafales como pretender que la gloria ya no es de Dios, sino esto ya yo lo hago para lucirme. Esta canción me gusta porque aquí yo puedo demostrar mis destrezas. ¿Para qué? Para lucirme. No. Hay que tener mucho cuidado porque la Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Siempre tenemos que tener esa ancla que nos aterriza nuestros pies a la tierra firme, haciéndonos saber que si yo tengo algún talento, no es porque me lo merezco, es porque Dios me lo dio. Entonces, antes de tentarme, antes de verme tentado, antes de ceder ante la concupiscencia de mi carne, porque mi carne es carne y lidiamos con la carne todos los días. Antes de eso, sabiendo que la concupiscencia da luz el pecado que mora en mí, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Esto es muy delicado. No se engañen. Todos los dones que tenemos nos lo ha dado Dios y son dones perfectos. Tengamos una medida de fe para entender que esto, en primer lugar, es por la infinita misericordia y gracia del Señor, que le ha placido llamarnos a esto, darnos el talento, darnos la habilidad para ministrar, para tocar un instrumento, para danzar, para lo que sea, para banderas, para todo, que es primeramente una dádiva del Padre de las luces, y que no podemos en ningún momento vanagloriarnos de esto. El corazón humano, como decía anteriormente, se puede vanagloriar de todo. Yo me puedo vanagloriar de pretender ser el más espiritual. Yo me puedo vanagloriar de ser el que más ora, el que más ayuna, el que más lee la Biblia. Ay, hermanos, acá somos los primeros que llegamos a la iglesia y los últimos que nos vamos. Ay, es que la gente no ayuda y aquí estamos llevando la carga. El corazón se puede vanagloriar de todo. Tengamos cuidado, porque cuando estamos sirviendo al Señor, todo esto es vano. ¿De qué vale ser el que más ora, el que más ayuna, si al final me puedo enorgullecer?
La Biblia dice, antes de la caída no está la falta de oración. Antes de la caída no está la falta de ayuno. Antes de la caída no está la falta de temor de Dios. Hay mucha gente que ha caído y que se ha arrepentido amargamente. La Biblia dice que David, cuando se dio cuenta, cuando fue confrontado de su pecado, él lloró y ayunó por 3 días. Cuando el profeta le confronta y le dice, David, tú eres esa oveja, cuando le está contando la parábola y le dice, había un pastor que tenía 100 ovejas y uno que tenía una sola oveja, y aquel pastor le quitó la oveja a aquel hombre. ¿Qué debería hacer aquel hombre? Y entonces David se rasga los vestidos, indignado, y dice, ese hombre debe morir. Y Natán, el profeta, le dice, ese hombre eres tú. Y fue una bofetada espiritual. Porque a veces somos muy fáciles de juzgar al hermano. Cuando estamos en el jurado, apelamos a todo el peso de la ley. Pero cuando somos nosotros los que estamos en el banquillo de los acusados, clamamos por misericordia. Nunca se nos olvide que la misma gracia que le cubre a mi hermano me cubre a mí, y que esa misma gracia que sostiene a mi hermano también me sostiene a mí. Porque yo no soy el más grande, el más carga, el más habilidoso. No, Dios me dio esto por su gracia. Dice la Biblia, si alguno es hallado falto entre vosotros, vosotros que sois espirituales, restauradle. Pero tenemos tantos ministros que mueren espiritualmente porque es más fácil juzgar que restaurar. Entonces no puedo menospreciar a alguien porque falló. Traigámoslo, restaurémoslo. Eso sí, que sane su corazón, porque si no va a subir al altar con todo eso. Que se restaure, que se sane. Pero una vez que se sane, vamos a seguir adelante. La Biblia dice que los dones son irrevocables, al igual que el llamado. Entonces, vean qué tremendo tener un espíritu adecuado a la hora de ministrar, un espíritu correcto a la hora de ministrar. Es que mi vida es un balance emocional en el que no puedo pensar que la balanza se va a ir más arriba porque qué bien que está sonando, qué bien que ensayamos, esto está súper bien, está sonando de maravilla. Ni por otro lado decir, ay, me equivoqué otra vez, tengo que ensayar más, soy demasiado malo, ¿por qué me dediqué a esto? A mí me ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado. En algún momento uno dice, ay, ¿por qué no puedo tocar Rachmaninoff? ¿Por qué no puedo tocar, no sé, la mejor danza que vea por ahí, o los mejores instrumentistas que podamos ver por ahí? Porque todos tenemos una medida conforme nos es dada la capacidad. A unos Dios les dio 10 talentos y está bien. A otros Dios nos dio 5 talentos, está bien. Lo que no está bien es que si Dios me dio un talento, lo entierre por miedo. Lo que tampoco está bien es que si yo tengo un talento, yo pretenda que tenga 10, tampoco está bien. Cada uno piense de sí con cordura, con la medida de fe que Dios nos repartió. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3 verso 22, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, yo no me preparo para que me vea, no sé, la persona que está a cargo de la banda. Yo no me preparo para que me vea alguien que necesito impresionar. Yo no me preparo porque alguien de la congregación me gusta y quiero sonreírle y no sé, quiero coquetear. Todo lo que debemos hacer, todo lo que hacemos, debemos hacerlo al ojo del Señor, sirviendo, no sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero y con temor de Dios. ¿Cuáles son formas incorrectas de alabar? Bueno, para beneficio propio. Y usted dirá, bueno, ¿cómo podría alguien sacar provecho de esto? Es importante ser consciente del nivel de exposición que como adoradores tenemos. Somos en quien la mayoría de las congregantes se fija, ya que estamos en la parte más adelante del templo. Tener un corazón sano es vital para ejercer el ministerio sin que el orgullo nos afecte. El Señor Jesús reprochó a los fariseos por querer figurar en la sinagoga al orar en pie para ser vistos. Cuidémonos de cualquier rasgo de altivez y vayamos constantemente a valorarnos ante la palabra y ante la presencia de Dios para no permitir que nuestro corazón se llene de orgullo. Yo creo que esa es la mejor medicina. La mejor medicina siempre va a ser la presencia del Señor. Siempre va a ser a la luz de la palabra. Ese es el alcalino que hace que mi acidez se pueda regular. Eso es el analgésico que va a curar y va a aliviar el dolor del alma. Es la palabra y la presencia del Señor. Mateo 6:5: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar el pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Yo muchos años pensé, Señor, ¿qué recompensa tienen? ¿Cuál es esa recompensa? Y el Señor me dijo, pues esa. Y yo, ¿cuál? Ser vistos. Esa es toda la recompensa. Si yo agarro el micrófono y hermanos vamos a orar y empiezo a tratar de impresionar, es que el corazón es muy fácil de engañarse. Y yo puedo pretender ser el que más usa a Dios, pero por dentro estoy diciendo qué bien que oro, cómo me usa el Señor, y he estado orando y ayunando y esto ha estado dando provecho. A ver, es la gracia del Señor que me cubre. Es el don del Señor que puso en mí. Y si yo para orar empiezo a orar durísimo y hermanos vean, oremos y no sé qué, y ya yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para llamar la atención, esa va a ser toda mi recompensa. Alguien va a decir, mira, el hermano ora y listo. Y yo tal vez me voy para la casa pensando cómo impresioné a los hermanos. Pero alguien que tenga discernimiento real va fácilmente distinguir, va fácilmente oler cuando alguien quiere vanagloriarse en su corazón. Cuando yo me estoy sobreesforzando, cuando estoy sobreactuando. Y a ver, por eso hablo de discernimiento. Porque yo soy uno que cuando estoy ministrando al Señor lo disfruto mucho. A veces es difícil separar la parte humana porque hay emociones y sí, cuando uno está, voy a decirlo naturalmente, hay científicos que han logrado captar el movimiento del cerebro en el momento de ejecutar un instrumento y la forma en la que han podido describirlo son juegos pirotécnicos. Hay un destello de luces por todo lado, porque cuando estamos tocando un instrumento o cuando estamos danzando o cuando estamos haciendo algo al frente, el cerebro tiene que conectar tantas cosas, el hemisferio derecho con el izquierdo, porque estamos pensando en tiempo, en ritmo, estamos pensando en densidades y en ambientes y en todo, y el cerebro está haciendo ahí todo un juego de pólvora. Exacto. Entonces es inevitable disfrutarlo. Definitivamente esto genera endorfina y serotonina y todas las hormonas de la felicidad. Eso es un secreto para cualquier persona, lo recomiendo. Es inevitable demostrar que estamos disfrutando lo que hacemos. Ahora, ¿qué es lo malo de eso? Vean, yo a veces, delante del Señor, a veces me dan ganas de ponerme de pie en lo que yo estoy haciendo, pero no lo hago porque en el momento en el que yo lo haga, voy a captar demasiado la atención y esa no es la idea.
Yo lo siento de verdad, lo disfruto mucho, pero hasta ahí. Porque si ya yo me pongo de pie, hace muchos años yo hacía esto, lo que llaman stick tricks. Le doy vuelta a la baqueta y estoy tocando y tiro el bolillo y lo dejé de hacer. Porque eso llama demasiado la atención y esto no es mi enfoque. Yo quiero ministrar, no quiero llamar la atención. Y ahora soy chapísima, o sea, soy muy malo para hacerlo. Perdí la práctica porque ya no me interesa. Entonces, ya ese ni siquiera es mi enfoque, pero como les digo, yo empecé desde que era muy joven. Es obvio que uno tal vez de joven va a tener que madurar ciertas áreas. Entonces, cuando oremos, cuando dancemos, cuando ministremos, cuando toquemos para el Señor, no seamos como los hipócritas. Ellos aman hacer las cosas para ser vistos. Ellos aman hacer las cosas para llamar la atención. Yo les he dicho ya varias veces en estas enseñanzas, generalmente cuando yo estoy recibiendo tengo que quedarme callado, porque entonces me voy demasiado con lo natural, con la música, con la canción, con lo técnico. Y mi interés realmente no es ese, es adorar. Es muy peligroso darle rienda suelta a la carne. Dice la Biblia en 1 Juan 2:15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y voy a hacer un paréntesis, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí mismo, donde me estoy brincando ese verso, dice, ¿qué es lo que hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Las advertencias son fuertes en la palabra del Señor acerca de no amar al mundo, ni amar lo que está en el mundo. Mire, es que yo quiero adorar y que me vean. Eso es vanagloria. Y si yo amo la vanagloria, estoy amando tal vez no el mundo, pero sí las cosas que están en el mundo. La vanagloria de la vida. Y el amor del Padre no está en el mundo. Hay una enemistad con el mundo y el Padre. El que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Si yo hago la voluntad de Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a evitar los deseos de la carne, voy a evitar los deseos de los ojos, voy a evitar la vanagloria. Y en esto lo podemos aplicar a muchas áreas de la vida. ¿Cuáles son los deseos de los ojos? Dice Eclesiastés 1:8. Presten atención a esto. La segunda parte del verso 8 de Eclesiastés 1 dice, nunca se sacia el ojo de ver, el oído ni el oído de oír. Nunca se va a saciar el ojo de ver ni el oído de oír. Alguien le ha dicho a usted, me topé, voy a poner varios ejemplos, me topé a tu ex. En serio, ¿y qué dijo de mí? ¿Qué te importa? O sea, ¿qué dijo de mí? No, te mandó saludos, qué sé yo. ¿Y qué más? Nada más. Pero yo tengo necesidad de oír. Vieran lo que me contaron. ¿Qué te contaron? Fulano dijo tal cosa tuya. ¿Y qué más? Y nada más. Nunca se sacia el oído de oír. Siempre queremos escuchar algo, siempre queremos escuchar más. Y hay que tener cuidado con esto, porque esto es parte de los deseos de los ojos. Esto es parte de los deseos de los sentidos. Siempre quiero oír, siempre quiero ver más, quiero ver más. Yo hace mucho tiempo desinstalé TikTok, no tengo nada en contra de los que lo ven. Lo desinstalé porque tiene dos problemas. El primer problema es que necesita de la mecánica del dedo para continuar, porque si no se queda en un bucle. Ya yo vi este video, quiero ver otra cosa, y quiero ver otra cosa, y quiero ver otra cosa. Y cuando me doy cuenta, se me fue el día entero y no hice nada. No busqué de Dios, no oré, no leí la palabra, no pasé tiempo en la familia, no hice nada. Por estar dándole y dándole.
al TikTok. Nunca se sacia el ojo de ver. Lo peor de todo es que ahora el mundo, a ver, yo no voy a satanizar las cosas. El mundo tiene una estructura, el mundo tiene una red, ya hay toda una telaraña. Eso ya está establecido. El mundo está diseñado para atraernos. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial y los algoritmos y que los anuncios de Google, etcétera, eso no es casualidad? Usted dice qué rico una hamburguesa y en 2 minutos aparece un anuncio de la hamburguesa en cualquier red social. No es casualidad, porque nunca se va a saciar el ojo de ver ni el oído de escuchar. No hay peor manera de estar antojado que cuando uno no tiene dinero. Cuando uno no tiene dinero se antoja de todo. Ay, qué rico el helado y qué rico las hamburguesas y qué rico esto y lo otro. Y yo sin un 5. Nunca nadie se ha muerto por ayunar. Nunca se sacia el ojo de ver. Lo peor de todo es que ya el mundo está tan bien diseñado que dependiendo de lo que vemos, te sugiere más, y te sugiere más, y te sugiere más. Y con esto tengamos mucho cuidado, hombres y mujeres, varones, hermanas, ministros del Señor, santos del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Les digo, hace mucho tiempo había desinstalado TikTok. Un día de estos me mandaron un video. Yo lo que hacía era que lo veía como en la página para no instalarlo y lo instalo. Y paso 2, 3 videos y yo, Dios mío, o sea, es que de verdad usted tiene que pagarse en lo que usted está siguiendo, porque si usted se pone en el para ti, le sale de todo. De todo, desde las hermanas no muy hermanas que les gusta ser vistas, entonces se ponen ahí su ropa. A ver, yo sé que esto no debería ser nada de qué afectar, pero la realidad de las cosas es que hay una sensualidad detrás y esto está diseñado para atraernos. Yo desinstalé eso otra vez, esta cochinada. O sea, la verdad, yo prefiero mi vida como está, sigo orando, sigo buscando de Dios y no me quita tiempo, porque si no, de todo he visto en TikTok, de todo. Está bien, hay gente que es muy talentosa y uno viene y dice, ay, qué bonito, la nutricionista dice tal cosa y tal persona enseñando una técnica y esto y lo otro, y de un pronto a otro salen unas cosas que, Dios mío. Entonces lo volví a desinstalar. Duró un día, porque el ojo nunca se va a saciar de ver. Y si yo lo veo, el algoritmo va a decir, ah, le gustó. Entonces me vuelve a poner otra cosa y me pone otra cosa y cada vez menos ropa y cada vez más. Dios mío. Lo digo con toda honestidad. No puedo tener un concepto mayor que el que debo tener. Yo no puedo jugar de que soy el más espiritual, hermano, eso a mí no me afecta. Bueno, y tal vez a usted no le afecta, pero a alguien tal vez que tenga problemas de vicio, le salga a alguien consumiendo alguna droga, qué sé yo. O sea, el mundo está hecho para eso, el mundo ya está diseñado para atraernos. Y lo peor de todo, hemos visto mucha gente, hombres y mujeres, ministros de Dios, caer de formas tan absurdas. Porque, es que eso no tiene nada de malo, es que solamente lo vi y ya, es que hablamos, solo nos tomamos un café. Tengamos cuidado. Aquí apunté, el principio de Pedro fue lo que tengo te doy. Hagamos una evaluación de qué estamos dando en nuestra vida, de qué nos estamos llenando también en nuestra vida para dar. ¿Qué estamos viendo y qué nos paramos al frente a dar? Vamos a montar una alabanza. Vamos a montar una danza y la coreografía esa. ¿Estamos siendo llenos del Espíritu Santo para ministrar la presencia de Dios? ¿O estamos siguiendo los deseos de los ojos? ¿Estamos cuidando lo que vemos para tomar esto en serio?
De lo contrario, podemos caer en pecados muy fuertes, como lo advirtió Jesús cuando dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vean lo tremendo de esto. Los deseos de los ojos me pueden llevar a cometer pecados fuertes. Si esto no ocurriera, no estaría en la Biblia. Pero el Señor Jesús no lo dijo porque, ay hermanos, yo sé que ustedes son demasiado santos, pero si pasara, yo sé que no pasa, pero si pasara, mire, tenga cuidado de lo que hay en el corazón. Cuidemos el corazón. Y el corazón se cuida por lo que entra. Dice la Biblia que los ojos son el espejo del alma. Lo que entra, si tu ojo es lleno de luz, el cuerpo está lleno de luz. Pero si estás viendo puras tinieblas, el cuerpo se va a llenar de tinieblas. Ahora, ¿qué me lleva a esto? A los deseos de la carne. Gálatas 5, 16 al 23. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne. Estamos hablando de un espíritu incorrecto de la alabanza. ¿Qué es un espíritu incorrecto? Un espíritu que sigue los deseos de la carne. Aquí tenemos un ensayo, pero después de este ensayo voy a decirle a la hermana que vayamos a tomarnos un café. Hemos visto muchas historias de esto. Los deseos de la carne se oponen con los deseos del Espíritu. Estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque en las cosas que están en el mundo están los deseos de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a los cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es muy delicado. No amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. En el mundo están los deseos de la carne. ¿Qué quiere la carne? La carne quiere fornicar, la carne quiere adulterar, la carne quiere ser inmunda, ser lasciva. Nunca se sacia el ojo de ver. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta perversión en el mundo? El mundo está repleto de perversiones que a uno, hasta que uno no puede concebir hasta dónde puede llegar la perversión humana. ¿Cómo llega una persona a esos niveles? Porque vi algo y eso me gustó y eso me llevó a otra cosa y ya yo lo practiqué y bueno, es que esto ya no me hace ni cosquillas, entonces algo más fuerte y algo más fuerte y algo más fuerte y algo más fuerte. La perversión humana no tiene límites. Y lo mejor para no caer en un vicio tan grande es simplemente cuidar desde lo que vemos. Cuidemos lo que vemos. Cuidemos lo que estamos viendo. Cuidemos lo que estamos oyendo. Dice 1 Corintios 6, 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Debemos, como adoradores, mantener un nivel de comunión con Dios de modo tal que las tentaciones de este mundo no toquen a la puerta. David escribe en el Salmo 63:1: mi carne te anhela. Podemos llegar al punto de ejercitar la búsqueda y de oración al Padre, al punto de anhelar al Señor hasta con la carne. Ya mi carne no quiere ver inmundicias. Mi carne anhela del Señor. El salmista dijo: Señor, hasta mi carne te anhela. Ya no quiero ver contaminación. Ya no quiero escuchar
algo que sea contaminado, ya no quiero todo lo que pueda ofenderte, ya no quiero nada de eso. Hasta mi carne te anhela. Señor, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Ahora, el mundo también tiene la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mucho de lo que venimos hablando es precisamente vanaglorioso. Todo lo que quita el primer lugar de Dios puede ser vanagloria. Si ya la práctica de mi instrumento no es para adorar, sino para que me vean, es vanagloria. Si yo quiero ser visto por lo que hago, ya no le estoy dedicando la atención al ministerio de la presencia de Dios en la congregación. Veamos un ejemplo, ve hasta dónde puede llegar esto. Vamos a ver un ejemplo de danzar para obtener un beneficio propio. Mateo 14, del 6 al 8. Dice la Biblia: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, le dijo: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Una persona puede llegar con su talento hasta intentar obtener un beneficio propio, aún a costa del perjuicio de alguien más. La hija de Herodías danzó de modo que agradó a Herodes. Ay, qué bonito que danzó. No olvídese, estaba danzando como danzan en TikTok. Para pedirle a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes hasta ese momento no lo quería matar, porque sabía que se le iba a hacer un problema. Pero por medio de la manipulación, de la sensualidad, la hija de Herodías usó su talento para seducir y obtener un beneficio. Ese es el espíritu incorrecto de la alabanza. Es cantar para tener un beneficio. De todo se puede aprovechar el diablo. Yo he sabido de gente que de muy buena voluntad ha dicho: hermano, ¿usted quiere aprender a tocar guitarra? Mire, yo le enseño a tocar la guitarra. Y después le enseñó a tocar la guitarra y después se tomaron un café y después es un problema. Sí ha pasado. Y como ministros del Señor somos llamados a atender nuestro corazón antes de que estas cosas pasen. Porque el ser humano está viciado conforme los deseos engañosos. La Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo va a conocer? Que nuestro servicio al Señor sea genuino, que nuestra alabanza al Señor sea genuina. Yo en mi corazón lo único que quiero es adorarle, agradarle, ministrar a su presencia, que se sienta su presencia en este lugar, que se conviertan los que no son salvos, que se conviertan, que haya salvación, que se liberen los cautivos, que se sanen los enfermos. Eso es lo que debería realmente preocuparnos. No puedo tener un concepto mayor, no puedo atender la atención hacia mí, pretender la atención hacia mí. En todo lo que hagamos, cuidemos nuestro corazón. Dice el proverbio: sobre toda cosa guardada. ¿Qué estamos guardando? Guardamos la disciplina, guardamos la práctica, guardamos la diligencia con la que hacemos las cosas. Sí, eso está bien, hay que hacerlo. Guardamos la búsqueda del Señor, sí, hay que hacerlo. Guardamos la consagración, guardamos el ejercicio de leer la palabra, sí, pero sobre toda cosa guardada. Por eso la Biblia dice que
antes de cualquier otra cosa que podamos hacer, que podamos guardar, que podamos atesorar. Uno guarda lo que atesora. Guarda el corazón, porque de él es de donde emana la vida. Entonces, si yo descuido mi corazón, voy a dar a luz la concupiscencia da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. Guardemos el corazón. Al final es el tesoro más valioso que yo tengo para presentar ante mi Señor. Es mi corazón, es mi alabanza pura. Ya yo no quiero ser visto, no quiero que me llamen, que me vean, sobresalir. No. Mi intención es que mi corazón sea grato, agradable, ofrenda suficiente para poder agradar a mi Señor, que es el que me llamó y me dio sus dones y me dio sus talentos. Yo no merezco nada, no puedo presumir de esto, no puedo ser tentado en mi carne en presumir de algo que Dios me dio. Dios me lo dio. Dios es el que logró hacer por su gracia que yo pudiera ministrarle por medio de la adoración. Debemos alabar con amor, y con esto termino. Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Esta frase me gustó para cerrar porque habla de un instrumento musical muy escandaloso. Pero si no tengo amor, simplemente es bulla. Una vez nos dieron palabra: no hagan bulla, toquen lo que el Señor les llamó, los sonidos que Dios ha designado para esta casa. El resto es bulla. Que mire que la canción de moda, que mire que suena muy bonito, que mire que las guitarras y los sintetizadores y los arpegiadores y esto y lo otro. Ya vimos que eso no es malo, no es malo, pero tiene que ser el sonido que Dios ha designado. Y por sonido no me refiero al sonido natural, al instrumento en sí, porque si yo hago las cosas y no tengo amor, es como un platillo que suena, como címbalo que retiñe. Listo, ahí sonó, no hay nada más. Pero cuando yo tengo amor, ese címbalo que retiñe es capaz de manifestar la presencia del Señor. Debemos tener un corazón limpio, que nuestra intención sea siempre darle lo mejor en nuestra alabanza, para que sea su nombre siempre glorificado, y constantemente revisar nuestro corazón para ser examinado y purificado a la luz de la palabra y su presencia. El consejo de Pablo a Timoteo es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, sabiendo que nuestra vida es separada de Dios, comienza a volcarse en su propia naturaleza. Debemos responsablemente presentarnos ante la revisión de Dios para ser aprobados. Eso sería el mensaje de hoy. No se pierda el siguiente. Y espero que nos pueda seguir también. Recuerde que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y también nos pueden seguir por YouTube. Muchas gracias. Hay muchísima gente reportada de muchos países, de otros continentes también, que han estado siguiendo estas enseñanzas. Gloria a Dios por todo, porque al final es su palabra, simplemente la predicamos. Que el Señor se lleve siempre la gloria y la honra, y que esto pueda servir para edificarnos y para bendecirnos en nuestro desarrollo ministerial. Dios les bendiga.